Bienvenidos, queridos amigos festevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Programa también con el que abrimos el mes de junio, dichosamente. Bienvenido, Padre. Bienvenida, hermana. Me alegra estar nuevamente con los amigos festevidentes y empezamos un nuevo mes, un mes muy bonito, muy simpático. Así es. Estoy muy contento hoy. ¿Usted no? Por el mes de junio. Sí, y también que una persona que conozco de hace como 10 años, por primera vez me da un beso en la mejilla. Dios mío. No es que uno lo esté pidiendo, pero siempre llama la atención. ¿Por qué se ríe? Ay, no. ¿Ah? Falta de cultura. Entonces yo le digo, pero mire, eso está en la Biblia. Aquí en Panamá, curiosamente, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí en Panamá no somos tan expresivos en el saludo No. como en otros países. Yo le digo, cuando yo fui a Italia a estudiar, porque me mandaron, entonces voy a celebrar la misa, ya es que ya dominaba el italiano y tenía que predicar en italiano la primera vez. Y cuando viene el abrazo de paz, venían los hombres a besarme en la mejilla. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero después me di cuenta que es la cultura de ellos. Sí. Y dos. De los dos lados. Y entonces allá, no solamente en España, o sea, perdón, en Italia. En Europa tienen la costumbre de besar en la mejilla, en las dos mejillas, aquí solo de un lado. Pero hay mucha efusividad y en el saludo acá la gente es un poco más parca, aunque entre los jóvenes yo creo que a veces se pasan. Es lo contrario. Que se agarran ahí un abrazo de oso, ¿verdad? De minutos. De minutos. Pero bueno, yo creo que en esto no está mal, ¿no? Ser expresivo en el saludo y manifestar el cariño. Yo digo, está en la Sagrada Escritura. El Señor reclama a Simón que lo invitó a la cena. Yo cuando entré a tu casa, tú no me diste el beso. Era común en la época de Jesús que el saludo se diera en la mejilla. El beso de la paz, el ósculo. Así es que una amiga me dio un ósculo en el cachete, así que no me lo voy a lavar por una semana. Dios mío. ¿Ya? Pero bueno. Bueno, pues. Ya sabemos que es bíblico. Y no pregunten quién es, pero bueno, ya se pueden imaginar quién fue. Ya sabe. Ay, no. Ay, Señor. Bueno, pues, bíblico. ¿qué más? ¿Qué tenemos para hoy? Estamos en el mes de junio, mes de la familia. Ajá. Y también un mes lleno de solemnidades. Mes de la familia, esto es muy bonito en Panamá, desde la época de Monseñor Magraz. Siempre en la iglesia hemos celebrado el mes de la familia cristiana, la familia católica en general, el mes de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre. Y este mes de junio es un mes tan lindo que tiene tantas fiestas. Yo digo que el mes que más festividades tiene y más variadas en todo el año litúrgico y en los 12 meses del año civil es el mes de junio. Le decía yo el domingo pasado, ayer, a las personas en la iglesia, esto es para que no faltemos un solo día a misa durante todo el mes de junio. Es verdad. Fíjate, comienza con el domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo del cielo, que es el domingo del comunicador católico, y felicito a todos los comunicadores católicos, que estamos celebrando la comunicación el domingo y esta semana, ¿no? Sí. Luego viene la solemnidad de Pentecostés, uno de los días más fuertes del año, con vigilia. Y luego tenemos la solemnidad del Corpus Christi y de la Santísima Trinidad, del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces este año, este mes de junio es un mes tan rico en la liturgia. Además tenemos la fiesta de María Reina de la Paz, el 25, el 24 la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces
estar en la iglesia, ¿no? Y este año tenemos la celebración del Corpus Christi en la Arena Durán, la cita eucarística, que este año va a ser pues en la Arena Durán para despedir los signos de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces tenemos también la cena de pan y vino. Entonces es un mes tan lindo y además Día del Padre y la semana, el mes de la familia, la semana de la familia, es para no salir de la iglesia. Nosotros acá en Nuestra Señora de la Esperanza terminamos la novena de la Virgen de la Esperanza y ahí ese mismo día comenzaba la novena de Pentecostés, que es la única novena que Jesús pidió. Y de ahí se origina la tradición de las novenas, porque los apóstoles estuvieron en una novena al Espíritu Santo, esperando que llegara el Espíritu Santo, y llegó el día de Pentecostés. En fin, es un mes muy bonito, es un mes muy rico en celebraciones, ¿no? Sí. Así que no debemos salir de la iglesia. En todo el mes de junio, junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, mes del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, que se celebra el día siguiente. El Sagrado Corazón del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es la solemnidad que se celebra el viernes siguiente al Corpus Christi. Entonces debemos celebrar en nuestras parroquias el Corpus Christi el sábado anterior, o bien, hablo en la arquidiócesis, o bien el domingo después de la cita eucarística, porque debemos participar todas las parroquias de la cita eucarística para despedir los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud en la Arena Durán. Entonces, este es un mes realmente muy bonito. Con muchas fiestas. Sí, también se escucha mucho acerca de la celebración del orgullo gay y todo esto, ¿no? Que también pueden confundir en ciertos momentos, y me gustaría preguntar en cuanto a esto, si un cristiano católico debe ser parte de este tipo de celebraciones que se toman también en este mes. Bueno, esto no es una fiesta eclesial, no es una fiesta cristiana. Nosotros celebramos en la Iglesia Católica las fiestas cuyos orígenes son propiamente de revelaciones privadas, o bien que vienen de la tradición apostólica, o bien como fruto también de alguna definición dogmática, los concilios. Ahí tenemos, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi viene a raíz de un milagro eucarístico y donde se dudaba en algunos sectores de la iglesia sobre la presencia real de Cristo del siglo XIII. Ese es el origen del Corpus Christi. El Sagrado Corazón de Jesús viene de las revelaciones privadas a Santa Margarita María Alacoque, pero tiene un fundamento bíblico. Sí. El Inmaculado Corazón de María viene de la época de San Juan Eudes, ya se celebraba, y que fue reafirmada con las apariciones de Fátima. O sea, y así podríamos seguir, ¿no? Pentecostés ya es algo más bien bíblico. El punto aquí es que no hay en la Biblia ninguna celebración que tenga que ver con esta cosa de orgullo y esto, ¿no? Pero sabemos que en el ámbito civil hay muchas celebraciones como, digamos, que surgen del caminar del pueblo, ¿no? Y de las naciones. No hay ningún decreto que yo sepa, ¿verdad?, de una fiesta que como nación se pueda celebrar en el ámbito civil. A diferencia del Día de la Etnia Negra o de Afro, que sí hay un decreto y ya hay un impulso. Entonces, yo no veo, ¿verdad?, por qué en la iglesia se celebra esto. Es más, todo lo contrario, ¿no? Porque sabemos que detrás de esto hay una ideología, no es algo, digamos, de tradición desde un punto de vista cristiano, católico, no existe. Además, en la Sagrada Escritura, si voy a decir algo que a lo mejor a alguno incomode, pero los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios por injusticias, hicieron sentir su voz por la dignidad del ser humano, por la dignidad de la nación, por la dignidad de los pobres, de la viuda, por la dignidad de la familia, por la dignidad de los migrantes. Encontramos todo esto de referencia en la Sagrada Escritura. Bueno, si hubiera estado en la mente de Dios también que se luchara y se promoviera la dignidad de personas que tengan una orientación sexual distinta
al aspecto, digamos, biológico con el que se nace, hubiera tenido una referencia en el Antiguo Testamento. Eso no aparece, a lo que aparece más bien es lo contrario. Tampoco aparece en el Nuevo Testamento, no aparece tampoco en la patrística. Estoy hablando aquí, no se malinterprete lo que estoy diciendo, estoy hablando aquí desde el punto de vista de la revelación. Tampoco encontramos concilios o sínodos regionales, ¿verdad?, donde se hayan reunido para tocar estos temas. Ahora, alguno dirá, pero los tiempos cambian. Bueno, los tiempos sí pueden cambiar, pero la revelación no. Y cuando se estudia un tema en la Iglesia católica, siempre se toma de referencia la parte bíblica y la patrística y los concilios y los sínodos. Voy a poner el ejemplo. Hay algunos sectores en la Iglesia que hablan de la ordenación de mujeres. El Papa hizo una comisión sobre eso. Ya la comisión claramente dijo que le presenta el Papa de que ya se hizo el estudio y no hay ninguna prueba histórica de que hayan sido ordenadas mujeres para ser diaconisas y que eso que se le llamaba diaconisa en algún momento era más bien un servicio distinto a una ordenación. Como no ha existido en la historia de la Iglesia, digamos, la ordenación de mujeres, ya eso no se sigue hablando, porque debe estar en la tradición, porque para nosotros los cristianos católicos, la tradición forma parte de la revelación y el sentir de Dios. Tradición con T mayúscula, no tradiciones. Entonces tenemos la tradición, tenemos el magisterio, tenemos la Biblia, tenemos la patrística. Todo esto se llama patrimonio, ¿no?, del sentir y del caminar de la Iglesia Católica. No hay en esto, en el pasado, concilios, sínodos, propuestas para legitimar una orientación sexual que no sea con la que se nace. Entonces, por eso es un tema que en la Iglesia Católica, pienso yo, nunca se debatirá. Otra cosa es defender la dignidad de una persona, el acompañamiento, el amor, no discriminar, eso es otra cosa. Pero precisamente por este principio, yo no veo un cristiano católico, además el catecismo de la Iglesia Católica es bien claro que unas relaciones íntimas homosexuales no es un desorden, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no podemos estar a favor de esto, ¿no? Claro. Ni hacerse parte por familiaridad o por amistades de este tipo de eventos, o ya ahí eso es otra cosa. ¿Hay alguna diferencia en eso? O sea, de que uno participe en eso por familiaridad o por... Digo, en una democracia cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, si la persona... Y ya sabemos que Dios respeta la libertad del ser humano. La Iglesia también debe respetar la libertad del ser humano. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora, cuando uno muere, uno le tendrá que rendir cuenta a Dios de todo lo que hizo en la tierra. Entonces, y no solamente con estas prácticas, ¿no? También el adulterio, también la fornicación, claro, también la pornografía, también la pederastia, también, o sea, hay todo un conglomerado de inclinaciones y el ejercicio de la sexualidad y de la sensualidad que no va de acuerdo a los principios morales cristianos católicos. Ante todo hay que rendir cuenta al Señor. Bueno, ya ahí. Ante todo. Podemos ir a una pausa. Cuando regresamos seguimos hablando un poco más acerca del tema y de todas las festividades eclesiales que también tenemos durante este mes. Vamos a un cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta con más de este programa de las Buenas Nuevas para Todos. Hoy hablando acerca de todas las festividades que hay durante este mes de junio, también a nivel eclesial. Y bueno, de todas estas fiestas
que tenemos, ¿cuál sería la más importante o la importancia que tiene este mes? Sí, mira, según el rango litúrgico, las más importantes son las solemnidades. Entonces, la primera, la de Pentecostés. Y la Ascensión. La Ascensión es una solemnidad que celebramos el domingo pasado, cuando Jesús fue ascendido al cielo. Entonces se separa de los apóstoles porque termina un ciclo de apariciones. Fueron 40 días de apariciones. Entonces termina ese ciclo de apariciones y los apóstoles se preparan para recibir el Espíritu Santo. Entonces la segunda fiesta o solemnidad que tenemos es la de Pentecostés. Este tiempo es un tiempo de oración al Espíritu Santo. La única novena, la única que aparece en la Biblia es la novena del Espíritu Santo. Los apóstoles estuvieron orando con la Santísima Virgen María, esperando el Espíritu Santo. Estaban en oración todo ese tiempo. Y el día de Pentecostés, que era un día judío, y todavía lo celebran los judíos, ellos como judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Primero era una fiesta de recolección de las primicias de agricultura, ¿no? De la cosecha. Luego se une la fiesta de las primicias de la cosecha, porque comienzan como comienza el verano, comienza el trabajo de la tierra. Y luego se une a esa fiesta agrícola el tema de la constitución de Israel como nación. Porque los judíos piadosos hicieron coincidir 50 días, porque Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Hicieron coincidir que a los 50 días que ellos salieron de Egipto, a los 50 días llegan al Sinaí y reciben las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Lo hicieron coincidir. Eso no se puede probar, ¿verdad?, a ciencia cierta si fueron 50 días, pero ya en la época de Jesús, 50 días de la Pascua se celebraba Pentecostés, 50 días después de Pascua, eso significa Pentecostés en griego. Entonces, en esa fiesta se celebraba el surgimiento de Israel como nación, porque Yahvé pacta con los judíos una alianza y con esa alianza surge la nación de Israel, o los judíos, que es la religión. Entonces, 50 días de su salida de Egipto. Entonces, en la época de Jesús, un día de fiesta, era un día, digamos, nacional. Con un carácter nacionalista. Patriótico. Entonces, ese día que los apóstoles, como judíos, están celebrando su fiesta nacional, como para nosotros el 3 de noviembre, ese día a las 9 de la mañana se oye el ruido como de una ráfaga de viento impetuoso y entonces reciben el Espíritu Santo. Fíjate que con esa venida del Espíritu Santo nace el nuevo Israel, la iglesia, la nación iglesia, nace ese día por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a celebrar el próximo domingo el nacimiento de la iglesia católica y la iglesia cristiana en general, ¿no? Y fíjate, tú hablabas hace un momento del asunto LGBTIQ. Si en algo esto ha ayudado, porque todo lo negativo trae algo positivo también, ha ayudado a que quienes creemos en Cristo y seguimos a Cristo estemos más unidos. Y también todo aquel que cree en los valores tradicionales cristianos. Y ante todo lo que está pasando hoy día, que se nos quiere imponer también el aborto y se nos quiere imponer la eutanasia, que son políticas que vienen desde Pekín, de la conferencia de Pekín. Bueno, los cristianos debemos estar más unidos, ¿no? Ahora más que nunca. Y bueno, ¿qué es lo que nos une a nosotros? El Espíritu Santo. Claro. Entonces, si nos abrimos al Espíritu Santo, oramos al Espíritu Santo, vamos a manifestar más nuestra unidad. Además, el Espíritu Santo es el que nos conduce hasta la verdad plena, dice Jesús. Entonces, fíjate, tenemos la Ascensión, que es el día del comunicador católico de los medios de comunicación. Tenemos el día de Pentecostés. Del Espíritu Santo.
Luego tenemos el día del Sagrado Corazón de Jesús, antes del Corpus Christi, de la Santísima Trinidad. No, primero la Santísima Viene la Santísima Trinidad. Primero la Santísima Trinidad, luego Corpus Christi, Pentecostés, el Corazón Inmaculado de María, el nacimiento de San Juan Bautista y el día de María Reina de la Paz, que entre más transcurre el tiempo va a ser una fiesta que va a cobrar cada vez más auge, más fuerza. Fíjate qué bonito esto del Papa también en Rumanía, ¿no? Sí. Se puede decir Rumania o Rumanía. Y qué bonito esto, porque es un signo de unidad, porque la iglesia de Rumanía mayoritariamente es ortodoxa no católica, pero también hay una iglesia ortodoxa o greco-católica ortodoxa en Rumanía. Y entonces, claro, la gente está confundida y dice que el Papa estaba celebrando la misa con los ortodoxos. No, el Papa no puede celebrar la misa con los ortodoxos, porque los ortodoxos no están en plena comunión con la Iglesia Católica. El Papa celebró la misa con los católicos greco-ortodoxos. Es una iglesia que está allí, que está en comunión con la Iglesia Católica. Hay dos diócesis que se pasaron, parece fue en el año 1700, se pasaron a la Iglesia Católica porque rompieron la comunión con el cisma de Oriente en el año 1000, por allá. Y entonces, cuando fue, me parece, por un rey musulmán, entonces ellos vieron la necesidad de unirse a la Iglesia Católica y para recibir el apoyo y no perder sus tradiciones y su cultura, y por eso volvieron a la Iglesia Católica. Entonces hay dos de esas diócesis, pero hoy día son, me parece, 14 obispos, y son aproximadamente 1.300.000 de católicos rumenos que hay en Rumanía, de los cuales unos 200.000 son greco-católicos o ortodoxos católicos. Los demás son de rito latino. Entonces, por eso vimos esa masa de gente allí. Pero también el Papa tuvo actos ecuménicos en la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. ¿Qué diferencia, o sea, sí, está la Iglesia Ortodoxa, pero qué diferencia hay entre la Iglesia Ortodoxa, ya sea la católica o la no católica, lo que pasa, o la de nosotros? Hay 23 o 24 iglesias católicas llamadas uniatas. Es decir, que después del cisma de Oriente han regresado a la Iglesia Católica y han pedido la comunión plena con la Iglesia Católica, cuya cabeza es el Papa. Las otras no, por ejemplo, la de Rusia, la de Grecia, la de Rumanía, pero ya les digo, muchas de estas han regresado a ¿cuál es la diferencia que hay? La doctrina es la misma. Lo que cambia es el rito de la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos y algunos aspectos jurídicos canónicos. Por ejemplo, en las iglesias orientales católicas, estoy hablando de católicas, hay sacerdotes casados con sus hijos, con su esposa, y siempre los ha habido. Esas fueron iglesias apostólicas fundadas por los apóstoles, pero también, por ejemplo, la iglesia de Rumanía se cree que fue fundada por San Andrés, que para los ortodoxos y los orientales en general fue el primer discípulo de Cristo. Entonces, en estas iglesias pues existe esa tradición, pero también para ser obispo, sí, debe ser sacerdote célibe, y existen los sacerdotes célibes. Los sacerdotes célibes viven en monasterios, los sacerdotes casados viven con su esposa en la parroquia. Entonces, digamos que esa es una de las diferencias, también la forma como se celebra la Eucaristía. Ya la Eucaristía en estas iglesias dura de 2:30 a 3 horas, sí, sin homilía, o la homilía son 5 o 6 minutos. Y una vez a la semana. Sí, generalmente el domingo, ¿no? Básicamente es el domingo.
También la forma en que ellos usan sus ornamentos, sus oraciones. Hay aspectos canónicos también de la distribución de las eparquías, de los patriarcas, la forma en que se eligen sacerdotes, obispos, eligen ellos y se lo presentan al Papa. Ahí no es tanto con la labor que pueda establecer un nuncio. Ahí hay tradiciones entre ellos, pues, canónicas, jurídicas, a diferencia de la Iglesia de Roma, la Iglesia Latina de Roma, que allá en Rumanía hay Iglesia católica de rito latino, donde todos los sacerdotes son célibes, pero también está la Iglesia greco-ortodoxa, católica, donde los sacerdotes se pueden casar. O mejor dicho, ordenan hombres casados. Ya una vez que el sacerdote se ordenó, ya no puede casarse. ¿Por qué esa diferencia? Porque así fue desde el principio. Porque recuerden que el celibato comienza en la Iglesia en el siglo VII con el concilio de Elvira en España. Y entonces de ahí se extiende a Occidente y ya queda como una norma que podemos hablar de eso. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque comienza la tradición de celebrar la misa todos los días. Entonces se ve la exigencia de la pureza del sacerdote para celebrar la Eucaristía. Ahí hay una vinculación, ¿verdad?, entre el sacramento de la Eucaristía y el celibato. Hay otras razones también, pero... O sea, el Papa no puede celebrar Eucaristía con la Iglesia No, ni con la anglicana, ni con la católica, ni la no católica. No, ni los sacerdotes tampoco, nosotros tampoco. Sí podemos recibir la comunión, pero ahora, con la Iglesia católica, armenia, maronita, melquita, claro, todas esas iglesias son católicas. Bueno, las uniatas, ahí sí podemos concelebrar la Eucaristía, por supuesto, y ellos con nosotros. Pero la Iglesia ortodoxa, las diferentes iglesias ortodoxas que hay, que no están en plena comunión con el Papa, no podemos nosotros concelebrar la Eucaristía. Porque la Eucaristía es no solamente la celebración del sacramento de Cristo, sino representa la plena unidad de la Iglesia, y como no está en la plena unidad por el Papa, entonces... Pero ellos sí pueden concelebrar... Además seguimos el directorio litúrgico para el ecumenismo, ¿no? Ajá. ¿Ellos se pueden concelebrar entonces una misa como... No, tampoco. Ni viceversa. No. Pero no hay que confundir el rito ortodoxo oriental, católico, ahí sí. Tú lo has visto, usted lo ha visto en Medjugorje. Sí, hay cantidades de Ucrania, llegan de Rumanía y ellos concelebran la misa, pero ellos son católicos. Aunque algunos de ellos están casados, tienen su esposa, tienen sus hijos, son católicos. El rito es diferente. Su iglesia tiene un nombre, pero siguen siendo católicos. Porque regresaron y otros nunca se fueron, ¿no? Bueno, hay que hablar un poquito más. Por ejemplo, los maronitas siempre han estado en comunión con nosotros. La iglesia maronita, que fue fundada en el Líbano por San Marón, y de ahí regresaron a Israel también. Ellos siempre han estado en comunión con nosotros. Son cristianos católicos maronitas. También entre ellos los sacerdotes. Hay sacerdotes casados y con hijos, pero también hay célibes. En fin, esto es muy bonito conocer toda la riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica. Por eso es que es un error decir que los sacerdotes no pueden haber sacerdotes casados. No, siempre los ha habido y siempre los habrá. Exacto. ¿Qué les parece? Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Más adelante, los próximos programas, según las festividades que vamos a ir celebrando, podemos ir hablando acerca de los orígenes de cada fiesta. Gracias, Padre. Gracias, amigos fetevidentes. Quiero invitarlos al seminario que vamos a tener el 21 de julio en... Oye, que los boletos se están acabando. El Auditorio Elizabeth. Vamos a hablar de exorcismo, de liberación, de la magia, de la santería, de todas estas cosas vamos a hablar. Exacto. Tenemos a la venta los boletos aquí en FETV y con la comunidad magnífica también, Flor de Lis. También los pueden adquirir allá, $20. También tenemos tratado de la verdadera devoción. Y eso lo estamos haciendo para cubrir los gastos también de la aldea, porque hay que cambiar el techo y no tenemos cómo.
la aldea María Reina de la Paz, que presta un gran servicio de retiros, convivencia de la arquidiócesis, ¿no? Pero ya el techo no resiste más del comedor y bueno, tenemos que ver cómo le metemos la mano. Así que gracias por el apoyo que nos puedan dar y bienvenidos pues a este seminario, taller que vamos a hablar sobre María, el demonio y los últimos tiempos. Un tema muy actual. Hasta fuerte. Bueno, que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.